Vamos a comenzar con la participación de la maestra Lorena Becerra Becerril, que de la Barra Nacional de Abogados, que participará con un tema al que denominó ampliación de las facultades de la Asamblea General de Ejidatarios previstas en los proyectos de la reforma a la ley agraria. Maestra, la dejamos con este. Muchas gracias. Sobre todo es un compromiso con el doctor Pedro Salazar, con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por darme la oportunidad por segundo año consecutivo en estar en este seminario tan importante en mi vida en cuanto a la materia agraria, porque 20 años practicándola en los tribunales agrarios se dice rápido, pero pasaron como 5 minutos, pero entre llamas. Gracias a la doctora Mari Carmen Macías siempre por su deferencia en invitarme, y por supuesto a la doctora María de Montserrat Pérez Contreras, siempre listos aquí para lo que se ofrezca en este apostolado agrario, diría mi muy amigo, a quien también agradezco la deferencia de integrarme en este apostolado agrario, Sergio Salgado. Pues bueno, la primera mesa estuvo interesante y nos puso en contexto en relación a esta materia tan importante. Veo muchos jóvenes, y eso es básico porque precisamente uno de los propósitos y en la exposición de motivos del senador Narro y del senador Monreal hacen énfasis en que lamentablemente la mayoría de las universidades ya quitaron la asignatura de Derecho Agrario. Tengo el triple compromiso hoy de expresarme con propiedad porque tengo muchos amigos que vinieron a vernos desde Veracruz, de litigio, recientemente ex subprocurador. Entonces hay que expresarnos con propiedad y lucirnos, y más frente a los jóvenes, y provocar algo, provocar esa inquietud en que sigan estudiando, porque nosotros vamos de salida. El problema está en que los jóvenes dicen, híjole, Derecho Agrario, pues eso es de la tierra y es la historia, y que me empiecen a decir lo del Código Agrario de 1915, qué aburrido. Sin embargo, pues todos comemos, ¿no? Y todo viene de la tierra. La historia de México es tierra. Y esta materia, qué lamentable que se vaya quitando de las universidades cuando derivamos de ahí, la historia de México proviene de la tierra. Entonces, sembrar la semillita en todos ustedes para que sigan con este apostolado agrario y que no lo dejen caer es bien importante, y les agradezco la atención que me vayan a prestar en este momento. Bueno, ya anticipó muchas cosas el magistrado Veloz. Yo dije, me va a quitar mi tema, pero sí me dejó un poquito de qué hablar. ¿Qué pasa con la Asamblea General de Ejidatarios? Muchas personas, sobre todo los que nos dedicamos a la abogacía, decimos Asamblea General, pues es lo mismo que en un consejo de administración en cualquier sociedad. Pues no, es diferente. La Asamblea General de Ejidatarios, ya no voy a hablar de las iniciativas, solo abonando en una situación. El magistrado Veloz y la doctora Francisca Gardea se refirieron a las iniciativas de Monreal y de Narro en cuanto a la Ley para el Desarrollo Agrario y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley Federal Agraria. Sin embargo, el 14 de marzo del 2019, también la senadora Nestora Salgado García y el senador José Narro Céspedes presentaron otra iniciativa para reformar nada más y nada menos que el artículo 27 constitucional, entre otros artículos, en el sentido de que los tribunales agrarios dejen de ser un híbrido. Es decir, ¿por qué híbrido? No son ni del Poder Judicial ni del Ejecutivo, sino todo lo contrario, menos del Legislativo. En consecuencia, tiene más de 20 años que vengo oyendo eso. Ojalá que algún día se materialice en el sentido de que mis tribunales agrarios, como todavía lo siento, porque pertenezco a ellos de alguna manera, todo lo que aprendí de esta materia se lo debo a los tribunales, porque como muchos de ustedes, yo no tomé Derecho Agrario en el aula, lo aprendí en campo y fue más complicado. Entonces, la idea de esta última iniciativa, o más reciente, porque si nos vamos por fechas, justo el día de hoy es 23, ¿verdad? No, sí, 24. Bueno, el día de ayer tiene 6 meses que se puso ligeramente en la agenda nacional el tema agrario. Y digo, ¿por qué ligeramente?
lo señaló el magistrado Veloz, lamentablemente están jugando a las vencidas y siempre que está el tema agrario que quiere figurar un poco en la agenda política nos gana algo. ¿Qué nos está ganando ahorita? Lo vemos y está de moda, creo que ayer, la reforma educativa y la reforma laboral, y nos van relegando. A la agraria ya después, ya, próximamente, o sea, hace más falta tiempo que vida, pero eso es lo que está pasando. Entonces, 23 de octubre del 18 fue la primera, la del senador Monreal, y ¿por qué no? Pues antes muerto que sencillo, el senador Narro dijo, yo también ahí voy, ¿no? 13 de diciembre del 18, con el Código Procesal adicionado, y el 14 de marzo del 19, la que les comento, la de la senadora Nestora, junto con el senador Narro, no solo el 27, sino evidentemente artículos relacionados para integrar a los tribunales agrarios al Poder Judicial de la Federación. Ahora sí, ¿qué es una asamblea? ¿Cómo la entendemos? Para efectos legales, les voy a decir algo. La asamblea es el órgano supremo de los núcleos agrarios. No lo digo yo, no soy como las mamás de casa, la autoridad es la mamá, ¿no? El papá tiene la última palabra, decir sí, mi amor, ok. La asamblea general es la reunión de personas. Estas fotos son de mi colección particular porque en 20 años asistí a muchas asambleas, gracias a Dios. Es la reunión de personas con el objeto de tratar algún asunto, de opinar y decidir acerca de él. Evidentemente se trata de opinar y decidir con voz y voto, con facultades de todos y cada uno de los ejidatarios y de los comuneros. Fundamento legal. Evidentemente el artículo 27 constitucional, fracción séptima, párrafo sexto. La Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. Que la ley señale cuál es la ley reglamentaria del artículo 27 en tratándose de asuntos agrarios, la ley agraria. En consecuencia, el artículo 21 de la ley agraria establece, son órganos de los ejidos, y ahí sí transcribí los tres para ponernos en contexto. Es la Asamblea como órgano supremo, porque así lo dice la Constitución. 2, el comisariado ejidal, que es quien representa a la asamblea, porque la idea no es traer a todos los ejidatarios y comuneros por la vida en todas las instancias, si son 100, 200 o 300, que vayan todos. Ellos deben de tener un representante, que es el comisariado ejidal, presidente, secretario y tesorero, porque hemos oído en la práctica que nos dicen, yo soy el comisariado ejidal. Cuando estaba yo en tribunal le decía, ¿y su secretario y su tesorero? Porque usted es el presidente. El comisariado ejidal es un órgano colegiado que debe de actuar de manera colegiada, los tres. Oiga, pero el propietario no pudo, hay una cosa que se llama suplente. De alguna manera los tres tienen que actuar. Y el Consejo de Vigilancia. El día de hoy nos ocupa únicamente la Asamblea como órgano supremo del ejido, que es el que rige la vida interna del ejido o de la comunidad. El artículo 22 así lo señala. El órgano supremo del ejido es la asamblea en el que participarán todos los ejidatarios. Nada más que tenemos un problema, en México luego participan hasta los muertos, ¿no? Entonces habría que determinar que a lo mejor ahí faltan todos los ejidatarios vivos o vigentes, ¿no? Pero el chiste es de que los mexicanos dicen, ahí dice todos, tú no pusiste cuál era el estado, ¿no? 107, ¿por qué les pongo el artículo 107? Porque van a decir, la ley agraria habla siempre de ejidos. Sí, sin embargo, el artículo 107 señala que todo lo que se refiere a los ejidos es aplicable a las comunidades. Por eso en su ley agraria, quien no tenga experiencia en esta materia, y si se pone a leerlo me preguntan, oiga maestra, ¿qué onda con los ejidos? No sé, digo, con las comunidades. No, porque el 107 es un artículo genérico que dice, ok, para no estar hablando de ejidos y comunidades, te digo que todo lo aplicable a los ejidos es también a las comunidades. Entonces ya quedó claro, la asamblea está compuesta por todos y cada uno de los que tengan sus derechos agrarios vigentes, que no me dejará mentir aquí el señor subprocurador hasta hace algunos meses. El problema es precisamente tener vigente ese número de ejidatarios. Más, perdón, en los pueblos donde de repente
A mí me pasó en la práctica que un ejidatario le pusieron Juan López Pérez, y tiene su hijo, y ¿por qué no? Juan López el Junior, ¿no? Y otro, lamentable, fallece, ¿no? Pero pues lo inhuman y no ponen acta de defunción y nace otro y pues dice, pues aquí tenemos el acta del otro que nos puede servir. Entonces hay que tener mucho cuidado, esas cosas pasan en la práctica y el problema está que no tenemos la vigencia de los ejidatarios o de los comuneros vivos. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente la Asamblea General de Ejidatarios tiene previstas y reconocidas 15 facultades en el artículo 23 de la Ley Agraria. Las facultades son formular o modificar el reglamento interno del ejido. Es decir, la vida interna del ejido se rige por reglamentos que los propios ejidatarios en Asamblea General realizan, establecen sus aportaciones, sus cuotas, sus fiestas patronales. ¿Por qué? Porque ellos van a regir su vida interna, no te puedes llegar a meter al ejido a imponer algo. Ellos son los que tienen la facultad de decidir por qué vas a separar un ejidatario, si no cumplió con sus faenas, por qué lo vas a aceptar con esa personalidad. 2. Aceptar y separar ejidatarios, como les digo, informes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia. De manera esporádica, y la ley agraria establece que cuando menos deberá de ser cada 6 meses, la asamblea se deberá de reunir para rendir todo este tipo de informes y dar cuenta a la asamblea, que insisto, son todos, de cómo van las finanzas, sobre todo son los dineros, en relación a la situación económica del ejido. 4. Cuentas de balances y aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos. Eso es bien importante. Más adelante voy a platicar en relación a las propuestas que están haciendo los senadores Monreal y Narro, que derivan de muchos criterios que en la práctica ya se dan. Otorgamiento de poderes y mandatos. ¿Recuerdan quién les dije que es el que va a llevar a cabo o materializar los acuerdos de la asamblea? ¿Ellos van a andar los 300 juntos? No. Tienen a los integrantes del comisariado ejidal. Entonces, ha habido muchas cosas en la práctica, y también mis amigos litigantes que andan por aquí, también tengo puros ex, pero ahora ya estamos en la Renata, en la Reserva Nacional de Talentos de este lado, pero también ya vi que se pueden hacer muchas cosas. En la práctica ya se da. ¿Qué va a pasar? Muchos integrantes del comisariado dicen, yo designo como representante legal del ejido a Pedrito López. ¿Y la asamblea te lo aprobó? Porque para efectos legales, tú, integrante del comisariado, tu órgano de representación, son los representantes legales. Entonces, a su vez, tú solito, de mutuo propio, ¿puedes otorgar poderes y mandatos? ¿Ustedes creen que lo puede hacer? No, porque es facultad de la asamblea. Todos lo van a deber votar y decir, ok, estoy de acuerdo que se le dé algún poder a una tercera persona. Muchas veces son abogados que van a llevar algún asunto. Pero es importante que ese poder o mandato también sea acotado, ¿estás de acuerdo? Porque yo no puedo andar por la vida haciendo con las tierras o con los derechos del núcleo de que se trate lo que yo quiera, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo de población, que quedamos que ¿quién es? La asamblea. Ok. Aprobar los contratos y convenios en los que el objeto sea disfrute de las tierras de uso común. Eso es básico. La aprobación de esos contratos es bien importante y por eso es facultad únicamente, otra vez, de todos, de la asamblea. No puede decidir el comisariado por sí, sin autorización de la asamblea, aprobar un tipo de contrato donde esté de por medio la tierra de uso común. Pasa así, pero entonces están viciados de nulidad, porque el comisariado no lo puede hacer solo. 6. Distribución de ganancias por actividades del ejido. Es bien importante lo que señaló también otra vez el magistrado Veloz. Dejaron a mis pobres campesinos con las tierras peor, que tienen menos posibilidad de producción. Aún así, todavía hay muchos ejidos y comunidades que disfrutan de alguna ganancia anual en relación a la explotación de alguna mina, de arena, de piedra, de grava, de cosas así. Entonces también la asamblea tiene que decidir
cómo se van a distribuir las ganancias, es decir, se ganó 1,000,000 de pesos, tal vez 900,000 se van a dividir entre todos los integrantes de la comunidad y los otros 100,000 para mejoras de alguna situación interna del núcleo agrario de que se trate. Señalar y delimitar las áreas de asentamiento humano, fondo legal y parcelas. Eso también lo tienen que decidir entre todos. Una vez que ya tienen delimitado su perímetro, de manera general, todos los que integran la asamblea solo tienen esa facultad para decir qué tierra se destina a cada cosa. Reconocer el parcelamiento económico de hecho. ¿Qué pasa? Hubo un programa, todos saben, todos los que estamos aquí, que nos hemos dedicado a esta materia, hubo un programa que se llama PROCEDE, Programa de Regularización y Certificación de Derechos Ejidales. ¿Qué significó? Antes los campesinos tenían su parcela de hecho y no de derecho. ¿Qué significa? De aquí para acá es mío, de allá para acá. O sea, eran situaciones que ya sabíamos que la parcela de junto era de mi vecino Juan y la de acá de la señora María, pero no estaban bien delimitados. Ese programa ayudó a eso. Se censó, se delimitó y salieron los certificados parcelarios que nos comentaba el magistrado, que en la parte de atrás trae un pequeño planito de identificación de tu superficie. Entonces, eso se llama parcelamiento económico o de hecho y pasó a ser un parcelamiento de derecho porque ya tenías en tu certificado tu reconocimiento de tu calidad agraria y de la superficie que ya detentas debidamente identificada, y no de aquí hasta donde alcances a ver, sino ya determinada. Porque también faltaba la Cheyenne, pero esa no venía en el certificado. Autorización del dominio pleno, lo que decíamos, pulverizamos la propiedad social. ¿Qué es autorización del dominio pleno? Sacar esa superficie del núcleo agrario para que ya sea propiedad privada. ¿Qué es lo que ¿Por qué se hace esto? Por una cosa que se llama necesidad económica. Yo no creo, una vez en una audiencia de alguien que vendió un pedazo de su tierra, me preguntó, licenciado, ¿usted vendería a su mamá? Yo me quedé callada. ¿Qué cree? Pues para mí la tierra es eso, como si fuera mi madre. Yo no la vendería y esa firma que aparece ahí, esa huella, yo no la puse. Así son los campesinos los que tienen apego a la tierra, no ambición. El problema está que ahora los jóvenes quieren, híjole, ¿se acuerdan de las tierras del abuelo? Sí, y tenemos manicure y no sabemos qué es un asadón. Eso se llama visión económica. Yo quiero las parcelas de mi abuelito que están en Contreras, porque me llevaba a cuidar, yo me acuerdo, me ponía mi zarape y con mi rifle de esos de Amentis, y yo me sentía soñada porque andaba yo cuidando. Eso es apego a la tierra, yo no vendería a mi madre. Entonces, autorización del dominio pleno es una asamblea, más adelante lo vamos a ver, de formalidades especiales. ¿Qué significa? Que debe de acudir un representante de la Procuraduría Agraria y un fedatario público. Pero otra vez, esa asamblea, es facultad única y exclusiva de la asamblea. Delimitar, asignar y destinar tierras de uso común y su régimen de explotación. El régimen de explotación nos referimos a si es colectivo o de manera individual. División del ejido o fusión con otros ejidos. En mi vida práctica, no sé, aquí mis compañeros, alguien levante la mano, ¿vieron fusiones de ejidos que eran muy chiquitos? Me parece perfecto, pero ya voy en 5 minutos, o sea, me apuro. Ok. Instaurar, conversión del régimen ejidal a comunal. ¿Qué es lo que pasa? El ejido se puede convertir en comunidad. A los ejidos se les dotó de tierras, un determinado número de personas dijo, oigan, aquí estamos, Estado, aquí estamos y necesitamos tierras para trabajar. En consecuencia se les dotaba tierras y de hecho el segundo piso que vemos ahora en el periférico no fue no fue el segundo piso, porque entiendo históricamente que en la repartición de tierras de México se dotó hasta el segundo piso. Por eso, bendito Dios, existen los tribunales agrarios, porque hubo tierras que estaban, ¿cómo se dice? Sobreposicionadas. Entonces, también se pueden convertir los ejidos a la comunidad, en eso me quedé, porque resulta de que que alguien haya encontrado sus títulos virreinales o primordiales, que dicen, híjole, ¿qué creen? Se murió el abuelo y entre sus cosas encontré esto, ¿no? Un título virreinal, ahí humildemente de 1740, que eso también lo deben de resolver en asamblea.
Cancelar el régimen de explotación colectiva, y la fracción 15 es fenomenal, el comodín que no puede faltar en los artículos legales. Las demás que establezca la ley, ¿no? En esa, cuando lo lees y como abogado dices, en esta me meto, a esta parte. Sí, básicamente el proyecto de ley para el desarrollo agrario nos pasa el artículo 23 al 53 con algunas modalidades. ¿Qué es la idea? Que ya de manera voluntaria se conserven áreas atendiendo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Sí, porque no se estaban y no se están, perdón, hemos ido últimamente, el doctor Sergio también tiene la culpa de que ando por allá por el sureste, no se están respetando las zonas de protección al ambiente. Ya quiero yo tener mi casa en la reserva de la biosfera y creo que ya muy pronto se va a tener porque no estamos teniendo cuidado simplemente también en San Juan Totoltepec, me acaban de decir, aquí en el Estado de México, ya están vendiendo un lugar y un cerro donde hay una pirámide. Entonces ya me veo yo teniendo en mi patio trasero, muy nice, y invitando a las personas que me vayan a visitar a checar la pirámide, que va a quedar en mi fraccionamiento. Terrible. Entonces, esto es la idea. Regular asentamientos humanos. Perdón, somos como los gremlins. Nos echan agua y nos reproducimos. Ya ves los cerros, y en mis tiempos, yo trabajé también en el Reclusorio Norte, cuando estaba estudiando, así como ustedes. Hace poquito fui y el Reclusorio Norte se veía abajo, el cerrito, pues más o menos lucecitas. Acabo de ir y ya las luces están hasta arriba. De que ya gente en menos de 20 años ya vive allá. Cambiar el destino de las tierras. Cambiar el destino de las tierras, es decir, espérate, ya no tiene vocación agrícola, pues ¿por qué no? Les echamos agua, metemos gremlins y más mexicanos ahí. Eso es bien importante, pasar de una asamblea simple a una de formalidades especiales para aprobar el aprovechamiento de tierras de uso común por terceros. Si bien es cierto que yo estoy de acuerdo en que no podemos meternos y no podemos sino debernos, ¿a ustedes les gustaría que en su casa llegara yo a determinar reglas, así como que creo que me ven que soy? Pues a los ejidatarios tampoco. Ellos tienen su asamblea para ellos decidir cómo se manejan al interior. En consecuencia, hay asuntos de los 15 que los mencioné que se llevan a cabo en asambleas simples, es decir, después de la convocatoria no hay ningún quórum en específico, no tiene que ir un representante de la Procuraduría Agraria y un fedatario. Lamentablemente y lastimosamente, no se tiene muy buena opinión de la Procuraduría Agraria, lo digo de manera general, no obstante que tengo unos muy buenos amigos que aquí están. Lo hemos visto constantemente, ¿por qué? Porque no han ganado fama por hechos que hacen de manera ilegal, ¿sí? Corrupta, ilegal, hay que decirlo por sus, ¿no? Eso se busca abatir. Acabamos de, también en el apostolado agrario los invitamos, perdón por el mensaje comercial, YouTube, el Surco Mexicano. Estamos haciendo entrevistas a todos los operadores en lo posible agrarios. Está muy de moda en la cuarta transformación eso, tratar de evitar y abatir la corrupción. Ojalá lo logre. Facultad de autorizar el uso y ocupación superficial de tierras para industrias de hidrocarburos. Básicamente lo señaló la maestra Gardea. ¿Qué es lo que pasa? Es dejar que los campesinos se integren a estas nuevas ocupaciones atendiendo a la industria eólica, ¿cómo se llama la otra? Geodérmica o eléctrica, ¿sí? Pero integrarlos, licenciado, no separarlos de su tierra y quitarle su tierra y usar su tierra. La idea sería integrarlos en un desarrollo económico con participación realmente efectiva y material. Voy rápido, porque ya acá me están presionando. En la Ley Federal Agraria del senador Narro, acá nos cambia el artículo 30 y agrega, es bien importante, posesionarios y avecindados en las aportaciones económicas. Los posesionarios y avecindados son los parias de los ejidos y de las comunidades. ¿Qué son? Nada. Oiga, pero es que aquí vivo desde hace mucho tiempo, entonces yo soy avecindada. Ok, ¿reconocida por asamblea? No. Ah, entonces es vecina, ¿no? Pero ¿qué pasa? También, perdón, hablando ya en petit comité, la asamblea también luego te pide una lana por hacerte avecindado. Hablando. Entonces, esas prácticas teóricamente te tendrían que terminar.
incluye la discusión y aprobación. ¿Se acuerdan que hablamos de que tenemos que rendir cuentas ante la asamblea? Pues no nada más es rendir cuentas, se tiene que también discutir. No nada más va a decir, oye, ¿qué crees? De los 100 pesos que tenía, pues ahora estamos en números rojos. Sí, pero ¿por qué? Faculta a la asamblea para expedir disposiciones de carácter general para alcanzar los objetivos del núcleo agrario. Eso yo considero que siempre lo ha tenido. Se reconoce también y se desconoce, así como se conoce y se desconoce a los ejidatarios, también vamos a poder desconocer a los avecindados y a los posesionarios, si no cumplen con las disposiciones que se pongan en su momento en el reglamento interno. Se regula la aprobación de contratos de explotación de terceros, aguas, precisamente en zonas donde están recursos no renovables o bosques. ¿Por qué? Porque de manera indiscriminada los están dando. Protección e integridad de las tierras, de bosques y agua de los pueblos y comunidades indígenas. Comunidades indígenas, que ya lo comentó el magistrado, están olvidadas. Desistimiento de juicios agrarios, eso es bien importante. Todas estas reformas se dan por virtud de la práctica y ustedes checan la jurisprudencia y son un reflejo de lo que se ha vivido en 27 años de vigencia de la ley agraria. Finalmente, ¿qué pasa con el Código de Procedimientos Agrarios? Otra vez, el proyecto de Narro recoge todas las experiencias procesales que hemos tenido, perdón, hablo todavía como si estuviera ahí, que se han tenido en los tribunales en estos años. Que los núcleos agrarios tienen capacidad de ejercicio, eso desde siempre, así lo dice el 27 constitucional, a través de sus representantes agrarios, que es el comisariado ejidal en forma colegiada, que es facultad exclusiva de la Asamblea General otorgar poderes y mandatos, porque les digo que agarraban monte sus amigos los del comisariado y ponían a cualquiera de apoderado. Los integrantes del comisariado no requieren acuerdo de la Asamblea General para ejercitar acciones. ¿Por qué? Hubo un momento en que decían, oye, ¿por qué estás pidiéndole al ejido de junto la restitución de una tierra que si yo no quiero, espérate, estoy velando por los intereses, no te tengo que pedir permiso? Ahí si no, como integrantes del comisariado pueden y deben incluso ejercer todas las acciones necesarias para defender sus intereses. Que no se acepta el desistimiento, eso sí es bien importante, porque iban los integrantes del comisariado que también al mejor postor les daban una lana y se desistían de las acciones o de los juicios de amparo que estaban llevando en perjuicio de su núcleo agrario. ¿Ven? Fue muy rápido. Por su atención, gracias, pero me faltó algo bien importante. En diciembre del 2018 se aprobaron las directrices de las Declaraciones Unidas sobre los Derechos del Campesino y otras personas que trabajan en zonas rurales, donde se establece una definición que me gusta mucho decirla, que se entiende por campesino toda persona que se dedique o se pretenda dedicar, ya sea de manera individual, a la producción agrícola en pequeña o gran escala. Por favor, abundemos, es un área de oportunidad del derecho agrario. Gracias. Muchas gracias, maestra. Realmente fue una exposición sintética de mucha información. Sintética porque me correteó. Claro. Pero que nos sirve a todos para poder empezar a observar, buscar y practicar con sus observaciones. Muchas gracias.